Bueno, tenemos ya es la cuarta parte del título que estamos estudiando en el libro de Efesios, todo el libro de Efesios, y vamos a ver de Efesios capítulo 4, versos 31 y 32, y el capítulo 5, versos 1 y 2. Y necesitamos confiar en Dios siempre para que Él sea quien nos habla en nuestro corazón. De esta reunión lo más importante es Él. No lo que está pasando en el mundo es secundario, porque si el ser humano se enfocara en Dios y obedeciera a Dios, las cosas se transformarían. Pero cuando hablamos mucho de lo que está pasando en el mundo, nos molesta, nos sentimos tristes, nos deprimimos, como dices hace rato, nos entristece. Pero la idea de la iglesia no es solamente estar viendo el mundo, no. Dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces tenemos que aprender a ver a Jesús y su palabra y a Dios. Y a través de ver a Dios, ver el mundo. Cuando yo tengo a Dios en el primer plano de mi vida, cuando yo amo a Dios con todo mi corazón, puedo entender lo que está pasando en el mundo. De otra manera, estaría yo muy terrenal, muy carnal, hablando de los problemas de la tierra y dejando a Dios en segundo lugar. No sé si me explico. Hablar mucho del mundo y de lo que pasa en el mundo es algo terreno. Y para eso tenemos muchas habilidades, porque somos una raza caída y sobre un mismo punto de la tierra pueden discutir 1000 personas estando en desacuerdo y cada quien poniendo su opinión. Sin embargo, ver a Dios como el único y todopoderoso, sabio, santo, justo, ¿qué otra característica tiene? No cambia, es todopoderoso. Si nos podemos saber a eso, vamos a decir, el mundo está siguiendo un proceso por haber dejado a Dios y necesitamos que el mundo vuelva a Dios. ¿Y cómo le vamos a hacer? Para empezar, nosotros tenemos que ser un ejemplo de lo que es el reino de Dios. Hemos visto que Dios dio la promesa de la redención a través de Cristo Jesús, y luego hizo la nueva creación en nosotros, eso lo dice en Efesios. Después hizo un nuevo pueblo, donde incluye los judíos convertidos a Cristo y los gentiles convertidos a Cristo, y de los dos hace un solo pueblo. Y eso quiere decir que ya no hay más pleito de la presencia de Dios por quién se va a salvar y quién no. No importa tu nacionalidad, no importa tu estado económico, no importa tu estatura, no importa nada, sino lo que importa es que te hayas arrepentido de tu pecado, porque el pecado es lo que nos separa de Dios, y entonces de esa manera hace un solo pueblo y Jesús es el Señor de todos. Y ese pueblo que se constituye es la iglesia. Y esa somos nosotros. Pero cuando la iglesia o cada uno de nosotros pierde su sabor como la sal, dice la Biblia que no sirve más para nada. Entonces el libro de Efesios trata este tema que hemos visto en 4 partes. Hoy no vamos a hablar de las anteriores, solamente vamos a ver estos versículos, vestiduras nuevas para personas nuevas. Nosotros tenemos valores nuevos, si es que hemos convertido a Cristo. Si no hemos convertido a Cristo, entonces no podemos adoptar o no podemos tener esa clase de nueva vestidura. Recordemos que ya no debemos vivir más como los paganos, que debemos ponernos las vestiduras nuevas en nuestra nueva vida, y ese es el plan de Dios para toda la humanidad. El plan de Dios es para todas las personas, para todas. Algunos discuten que algunos nomás son escogidos, y otros discuten que cuando quieran pueden ser salvos. Entonces, no estamos hablando de palabras, estamos hablando de vidas transformadas. Las palabras se las lleva el viento. Y el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Y cuando hablamos del poder de Dios, estamos hablando de una transformación de vida, que es la evidencia de que Cristo está en nosotros. Baste un ejemplo. El leproso, cuando tuvo un encuentro con Cristo, ya no fue más leproso. Un ejemplo. Todos los encuentros con Jesús
Nunca las personas quedaron igual. Dios quiere y nos ayuda a vivir en santidad, porque Él es santo. Esto es, acercarnos al bien y apartarnos del mal. Y solamente vamos a leer 1 Pedro 1:13 al 16 en su Biblia, lo pueden ver en la pantalla, y queremos ver cómo este es el tema de la iglesia, este es el punto y el enfoque de la iglesia. No nosotros, hermanos, perdónenme, pero no eres tú ni yo los importantes de esa reunión, es Dios. Y cuando tú te sientes ofendido, te sientes halagado, te sientes que te elevan o que te deprimen, eso no importa. Porque no estamos recibiendo eso de parte de Dios. Tenemos que aprender a recibir de Dios lo que Él tiene para nosotros. Y el pasaje que tenemos aquí es en 1 Pedro 1:13 al 16 y dice así: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, hermanos, el enfoque no somos nosotros, el enfoque es Dios. Y si Dios es santo, yo tengo que ser santo. No es importante lo que yo hago, ni lo que la gente responde. Lo importante es Dios que nos ama y en su santidad nos llama para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahorita ya no importa mucho lo que nos pase a nosotros. El frío, la lluvia, la silla incómoda, no importa nada. Importa Dios. Porque Dios jamás nos dejará. Estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el hombre y los amigos, las personas sí se olvidan de las personas. Pero por eso la iglesia tiene que aprender a buscar a Dios. Entonces, siguiendo con el mensaje del apóstol Pablo, los Efesios, y a nosotros, revisamos hoy Efesios 4:31. Efesios 4:31 dice así, lo voy a leer aquí, más rápido, Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Son 6 actitudes de pecado de la vida vieja que debemos dejar. 6 actitudes de pecado de la vida vieja. Ahora, quiero hacer notar algo también interesante que lo hemos dicho y lo voy a repetir. Ninguno de nosotros está exento de pecar. Ya tenemos una nueva naturaleza dentro de esta vieja naturaleza caída por el pecado. Y la nueva naturaleza nos impulsa y nos enseña a vivir cada día más cerca de Dios, alejándonos del pecado. Esto es en santidad. Y estas cosas que están ahí, pónganse a pensar tantito. ¿Por qué se escribieron? Porque había personas que llamándose cristianos, habiendo creído en Jesucristo por la predicación del apóstol Pablo en sus viajes misioneros, ahí en Éfeso y en esa región que eran varias congregaciones, seguían haciendo esto. Y cuando tú lees una carta, lo que estás leyendo es en respuesta a otra cosa. Y entonces la carta del apóstol Pablo, a través del Señor, del Espíritu Santo, dice 6 actitudes de pecado de la vida vieja que debemos dejar. Deje toda amargura. Quítense de vosotros toda amargura. Pues puse las palabras que el autor que leía son del griego, pikria. Quítese de ustedes toda amargura. Y Robinson lo define como un espíritu amargado,
y resentido que se niega a reconciliarse. El autor dice, la amargura es algo que persiste en la persona y que redundando, lo amarga y lo mantiene resentido y no quiere estar en paz. Reconciliarse es volver a unir lo desunido. Conciliar es unir. Entonces, en los cristianos no debe de haber esto. Está escrito. La segunda cosa que no tiene que haber es enojo, orge. Las E llevan una cosita arriba, como un sombrerito en el griego. No lo encontré. Enojo. ¿Qué es? El enojo es una hostilidad residente y sombría. Quiere decir que la persona puede tener allá en su corazón una hostilidad, o sea, inconforme. Si le dicen algo, depende de quién se lo diga, ahí está el resentimiento, la hostilidad, y le hace sombra, le ofende a la misma persona que tiene el enojo. Sin embargo, la ira la diferencia con otra palabra, timos, y lo menciona como un arrebato apasionado. La ira, dice el autor, es algo que te hace explotar y en ese momento te pones difícil. Y algunas personas dicen que son muy rápidas para enojarse, son muy apasionadas, pero pronto se les baja. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. No es la costumbre de un cristiano vivir iracundo o vivir enojado, ni tampoco vivir amargado. La ira, ya lo dijimos. Ahora la gritería, Krauch, quiere decir cuando se levanta la voz en un pleito. La gritería es cuando alguien se exalta y ya no solamente está airado, sino que empieza a gritar. ¿Para qué grita? Para que los que están ahí oigan. O no le importa quién esté también. La gritería es algo que inclusive al que escucha y se mete, da una opinión, le pueden gritar. Por eso dice el dicho, el que mete paz, le gritan más, ¿verdad? Bueno, esa es mi composición. No dice así, el que mete paz saca más. Pero sí hay personas que se meten a tratar de conciliar un problema de alguien que está gritando en la calle o en donde sea y empiezan a tener también ofensas ellos. No es parte de la vida cristiana. La maledicencia o calumnias, blasfemia, es hablar mal de otros. Maledicencia o calumnias. Miren, esta lleva una intención de denigrar la persona de alguien. Y sí hay personas que efectivamente viven en paz aparentemente, pero levantan falsos, destruyen a las personas a través de hacer comentarios, de malos comentarios de alguien, y cuando ya saludas a una persona, ya la persona ya te ve como el resultado de lo que escuchó de otra persona que habló mal de ti. Malicia, la palabra es kakia, es la actitud de tramar el mal a personas. Y la malicia puede ser que genere todas. Es la malicia, la actitud del ser humano de pecar, buscando el mal, hacer el mal a personas. Hace tiempo les comenté que una persona que conocía, cuando le hacían algo, decía, no te voy a decir nada. Y no decía nada, nada más decía, pero ya se te ofrecerá. ¿Será venganza o era tramar hacerle algo en el momento que fuera oportuno? En el momento no se airaba, no gritaba, no se enojaba con la persona, fingía que estaba bien toda la relación,
pero esperaba el momento y estaba tramando el momento en que le iba a hacer un daño y se lo hacía. O sea, eso es la malicia. Por eso todas pueden estar encerradas cuando estamos llenos de malicia. Y esto no es algo que tiene que vivir una persona en Cristo. Entonces la iglesia es una escuela donde el maestro es Dios, tenemos su palabra, el Espíritu Santo es el que nos guía. Y no se trata de que quién le dijo al pastor o quién comentó eso. No, se trata de decir, su palabra dice esto en Efesios y voy a cambiar. Y el poder del Evangelio no es cuestión de palabra, lo dije hace rato. Es una vida transformada. Entonces yo vería a Jesucristo diciendo, queda sano. Y quedó sano. Ve y veía. Yo no te condeno, vete y no peques más. Y la mujer no era condenada, muerta a pedradas por la injusta aplicación de la ley, donde el hombre lo protegían y no estaba ahí en ese juicio. Estar en Cristo es vestir de manera diferente. Sin embargo, la iglesia se forma de personas que venimos de diferentes ambientes y tenemos que aprender la nueva vida. Por eso es una escuela donde nos vamos a enseñar. Y seguramente muchos de nosotros tuvimos alguna experiencia y pensamos que las cosas estaban mal. Y empezamos a corregir las cosas. Y un día nos dijeron, ven a hacerlo tú. Y cuando lo hizo esa persona se dio cuenta que no era tan fácil y que también esa persona cometía errores. Alguien dijo, si encuentras la iglesia perfecta, si llegaras a encontrar que no existe, si existiera, en cuanto entres tú, se acabó la iglesia perfecta. ¿Qué quiere decir? Que todos somos imperfectos. Pero alguien sueña que cambiando de iglesia en iglesia, su vida va a cambiar, se va a transformar. Lo pueden hacer, pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que, como dice Efesios 4:32, ese es el siguiente versículo que vamos a ver el día de hoy. Dice, quítese, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. No a lo anterior, no a las 6 cosas que hay que quitar, pero sí tenemos que cultivar las cualidades que caracterizan a Dios y a Jesús. En otras palabras, las personas conocieron a Dios a través de Jesús. Dice él mismo, el que me ve a mí, ve al Padre que me envió. Si me conocieras a mí, conocerías al Padre que me envió, ¿verdad? Entonces Jesús es el reflejo de Dios en su pureza, su santidad, su servicio, su amor, su perdón, su justicia, su misericordia. ¿Qué creen que espera Dios de nosotros? Que seamos hijos de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a imitar a nuestro Padre, ¿no? Ese es el versículo que sigue. Nos tenemos que parecer a aquel que nos dio vida, si es que nos dio vida, porque también, pues si no nos dio vida, ¿cómo podemos ser si no hemos tenido la vida, no? Dice, ahora en nuestra nueva vida cultivamos cualidades que caracterizan a Dios y a Jesús, y una de ellas es ser benignos unos con otros, bondadosos, cheretos y misericordiosos, compasivos unos con otros, aun con los malos. Cuando Jesús tiene la oportunidad de mandar pedir legiones de ángeles para que vengan y lo liberen de esa cruz injusta, él no merecía morir en la cruz como un criminal. Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. ¿Saben por qué no lo hizo? Por amor a nosotros y para cumplir la palabra que el Señor Todopoderoso, el Padre, le había enviado al Todopoderoso Hijo, pero él estaba sometido a la obediencia plena. Entonces, nosotros tenemos también que reflejar la benignidad, ser bondadosos, ser misericordiosos y compasivos unos con otros, aun con los malos. Y cuando digo aun con los malos, es ahí donde el ser humano, con toda nuestra naturaleza caída, no queremos. Es muy difícil hacerle un bien a quien nos ha hecho no uno,
muchos males. Y la enseñanza de Jesús es una enseñanza en Lucas 6:35, pueden leer el contexto en casa, pero Lucas 6:35 dice el ejemplo muy claro, dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Él es benigno. Antes de ser benignos unos con otros, ¿verdad? O sea, seamos compasivos. ¿Con quiénes? Con los ingratos y con los malos. Nuestra naturaleza es reactiva. Si a mí me dan un regalo, yo doy un regalo. Pero si me dan un golpe, probablemente yo no doy un golpe, simplemente evito a la persona. Y me quedo con aquellos que dan regalos. Y el intercambio es muy agradable, con los buenos, los que consideramos buenos, porque delante de Dios no hay ninguno solo bueno. Sin embargo, algunas personas topamos que los nuevos, estos son buenas personas. Pues sí, a los ojos del ser humano, el calificativo es bueno o buena. Sin embargo, Dios en Cristo Jesús nos enseña a ser buenos con los ingratos y con los malos. ¿Qué quiere decir ingratos? Los que no agradecen, a los que les has hecho muchos favores también y ni siquiera se acuerdan de decirte gracias. Casi se te acercan a ver qué mal les das, ¿verdad? No, no es eso. Dios no quiere eso. Pero debemos amar a todas las personas. Bueno, otro punto importante en este Efesios 4:32 dice: perdónense unos a otros. Y eso es una palabra que está ahí escrita, charisimenoi. Perdónense unos a otros por gracia, como lo hizo Dios al perdonarnos en Cristo, cuando nos arrepentimos y creímos sus buenas noticias. Entonces, el perdón, Dios no esperó a que fuéramos buenos. Dios no esperó. Dios sabe que todos somos pecadores y Él dio a su Hijo antes para que, por gracia, por el acercársela a nosotros sin merecerlo, nos salvara. Solamente nos pide una cosa, la fe. Pero acuérdense que una fe que obra, porque una fe que no obra es una fe muerta, y una fe muerta no sirve para salvación. Entonces una fe muerta sin obras es ineficaz para salvarse. Hay muchas personas que dicen que creen, pero sus obras ¿cómo están? Están como si vivieran sin creer en Dios, con las vestiduras viejas, no parecen personas nuevas. Entonces, en Efesios 5:1 y 2, dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Los hijos imitan a sus padres. Aunque se resisten a parecerse, muchas veces los hijos no pueden evitarlo, porque traen la genética, y a veces uno habla por teléfono y le contesta la hija y uno piensa que es la persona, la mamá, o contesta el hijo y parece que es el papá. Los hijos se parecen a los padres, aunque los hijos lo quieran negar o el padre lo quiera negar. Ahí está la genética, ¿no? Ahí está el ADN. Pero entonces nosotros, cuando estamos en Cristo, ya tenemos una nueva genética espiritual. Ahora ya podemos parecernos a Dios, porque en nosotros mora el Espíritu Santo. Todo aquel que ha arrepentido, ha creído en Jesús, ha pedido perdón, entonces fue sellado por el Espíritu Santo inicialmente. Y va a haber un día de la redención final, cuando estemos en su presencia, y el paso que siga sea la glorificación. Entonces, los hijos imitan a sus padres y Dios es nuestro Padre. Nos dio en Cristo su amor y Cristo mismo se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y cuando se dice entrega, se está diciendo para las dos cosas, Es la misma palabra que se usa
y se entregó a sí mismo por nosotros. Hay personas que se entregan, pero al pecado. Y se entregan. Y sí, quiero decirles que en el ministerio pastoral, cuando hemos encontrado algunas jóvenes, especialmente varones, digo, mujeres también, pero hay unos que dijeron, yo no quiero cambiar, a mí déjeme como estoy. Y si por esto me muero, no me importa, eso es lo que me gusta. Y ¿sabe una cosa? Se murieron. Porque andaban en su vida pasada, andaban en la agresividad, en la violencia, en la mentira, en el pecado. Y bueno, uno tiene que aprender a entregarse no al pecado, sino a Dios. Entonces, hermanos, vestiduras nuevas para personas nuevas. No podemos ni debemos confundirnos. Si alguien vive en Cristo, vive pecando y reiteradamente no obedece el mensaje, hermanos, no somos nosotros quien para señalarlo, juzgarlo. Nos toca orar por él. Y si no le hace caso al Espíritu Santo que está ahí queriendo convencer de pecado, ¿qué caso nos hará a nosotros? Y muy malo si nos hace caso a nosotros, porque nosotros no somos el Espíritu Santo. Y hay personas que siguen personas y se hacen grupos de personas que se dicen a unos a otros, aunque estén mal, se dicen que están bien. Dios no quiere eso. Dios quiere vestiduras nuevas para personas nuevas, porque acuérdense lo que dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, las vestiduras viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, no tenemos que confundirnos, simplemente vivir y cuidándonos a nosotros mismos. Por eso la conclusión es muy sencilla. Vivamos con Dios en el centro y en primer lugar sobre todo. Vivamos con Dios en el centro, la parte central de nuestra vida. El primer deseo que tenemos es obedecer a Dios y agradarlo en todo y en primer lugar. No podemos decir a Dios, no tengo tiempo para ti, pero tengo tiempo para otras cosas, ¿no? Cuando uno hace lo que Dios quiere, lo agrada uno a Él. Cuando uno hace lo que el hombre quiere, agradamos al hombre. Agradamos al hombre. Y ellos pueden dar premios. Te ascienden, te dan mejores sueldos, te dan muchas cosas. Te saludan más efusivamente, te felicitan. Pero hermanos, eso no lo queremos nosotros recibir, dice el apóstol Pablo. Si yo agradara a los hombres, no sería entonces siervo de Cristo. Otra conclusión, imitemos a Dios en su amor y santidad. Si hay alguien a quien imitar, imitemos a Dios en su amor. Él, ya lo leímos, amó a ingratos y a personas que agradecían. Aprendamos de Cristo en su entrega hasta la muerte por nosotros. ¿Es cierto, hermanos? Jesús sirvió para salvación nuestra, aunque nosotros no se lo pedimos. Y nosotros tenemos que ser como Él. Entregarnos al servicio de compartir el Evangelio, aunque no nos lo pidan. Tal vez alguien diga, ¿vas a hablar otra vez de Cristo? Ya párale con tu cantaleta. Tal vez nos digan así. A mí ya me lo dijeron hace años. Pero yo digo, si obedezco a los hombres, no agradaría a Dios. Entonces, la última parte es una petición negativa. No contristemos al Espíritu Santo al vivir con las viejas vestiduras. No contristemos al Espíritu Santo al vivir con viejas vestiduras. Es decir, yo me entregué a Cristo. Bueno, está bien, maravilloso, porque todos los cambios a favor del reino de Dios van a traer otros a Cristo. Y si no son a favor de Dios, no somos neutrales.
hay alguien al que le estamos sirviendo. Y Jesús fue bien claro cuando dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Pero cómo dices eso? Nosotros no somos nacidos del diablo, no, somos hijos de Abraham. No. Si fueran hijos de Abraham, me creerían. Y no solamente echan mentiras, sino me quieren matar. Y Jesús así lo dijo. Y las personas se enojaron. Y Jesús no busca estar bien con las personas, más bien busca que las personas estén bien con Él, con su santidad, con su poder, con su gracia, y que podamos responder a su amor arrepintiéndonos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, que podamos una vez más crecer, darnos esa oportunidad. Padre, te damos gracias en nombre de Jesús por tus cuidados y te pedimos, oh Señor, que tú seas glorificado en todo, que nuestras vidas reflejen tu presencia y que en verdad cada día vayamos abandonando cada cosa que cada quien tiene que no te agradan y que podamos ir vistiéndonos de la nueva vestidura que nos das por tu gracia, por Cristo Jesús y con la ayuda de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.